En términos nacionales, en nuestro país, como estos cambios climáticos son a nivel global, es esperable que también en nuestro territorio local ocurran esos mismos cambios. La diferencia es que a nosotros, las implicancias para nosotros van a ser implicancias más locales también. Ya hemos visto algunas de ellas, ¿verdad? Hemos visto cambios en nuestra fauna y flora acuática, por ejemplo, producto del aumento de las temperaturas de los océanos. ¿Ya? Se estiman aumentos de temperatura entre 1 y 3 grados Celsius en un escenario moderado y entre 2 y 4 en un escenario un poco más catastrófico, digamos. Ahora, existen paralelamente, que ya lo vamos a ver, políticas para combatir el cambio climático, pero este es el escenario que estamos enfrentando actualmente, producto de este desarrollo acelerado que se ha enfocado solo en las dimensiones económica y social. Bueno, el aumento de las temperaturas evidentemente de los océanos y del ambiente genera derretimientos de los cascos polares, de los glaciares. Por eso es que en nuestro país también nos podríamos ver enfrentados a situaciones catastróficas porque tenemos reservas de agua confinadas en glaciares. Además, como les mencionaba, este aumento de la generación de gas de efecto invernadero, de CO2 particularmente, está asociado a una matriz energética que no nos favorece para revertir esta situación. En la mayor parte del mundo, y Chile no es una excepción, nuestra matriz energética está concentrada en el consumo de combustibles fósiles, lo cual genera, además de un impacto económico, porque nosotros no somos productores de petróleo, un impacto al medio ambiente, porque el combustible fósil es uno de los que, o toda la gama de combustibles fósiles son los que más contaminan y generan CO2 a la atmósfera, y además es un CO2 que ha estado confinado durante miles de millones de años, por eso le llamamos fósil, debajo de la tierra, digamos, y no se pasa a la atmósfera rompiendo el equilibrio del carbono, que es lo que produce este aumento en la generación, en la concentración de CO2 en la atmósfera. Es por eso que es tan importante esta migración de la matriz energética hacia energías renovables no convencionales, porque las energías renovables no utilizan combustibles fósiles y además en algunos casos no generan tampoco gases de efecto invernadero cuando no hay combustión asociada. La generación de residuos, como les mencionaba, en Chile también tenemos una situación en que todavía no estamos revirtiendo este proceso de aumento de generación per cápita de residuos, llegando a un estimado de 17 millones de toneladas anuales. Además de eso, no todos los residuos que nosotros generamos van a parar a rellenos sanitarios que sean técnicamente recomendados para resguardar la calidad del suelo y la calidad de las aguas subterráneas. Muchos de los residuos que nosotros generamos quedan dispuestos en vertederos, en lugares no autorizados incluso, lo cual daña el suelo y el agua subterránea, como les decía. Además de eso, gran parte de esos residuos que se generan son susceptibles de ser reciclados, y eso es otra tarea que tenemos como sociedad aquí en Chile, de empezar a separar nuestros residuos y que realmente vaya al vertedero aquello que no se puede reciclar o no se puede recuperar. Pero si nosotros pensamos que solo la materia orgánica que nosotros generamos representa el 50% de los residuos domésticos, ya la mitad de lo que nosotros estamos enviando ahora a disposición podríamos reducirlo. Si a eso agregamos otros materiales como los plásticos, los vidrios, los papeles, los cartones, realmente uno puede ver en su propia economía familiar cómo se reducen los residuos al empezar a separarlos y disponer solo realmente lo que no se puede reutilizar o reciclar. De eso vamos a hablar en otro módulo más adelante con un mayor detalle.
Entonces, podríamos decir que la evolución de los estándares de vida y el desarrollo y el crecimiento de la población es el que ha ido generando todos estos impactos ambientales, que podríamos concentrarlos en la producción de alimentos, en la construcción de vivienda, en el transporte, las comunicaciones también, como les decía, los residuos electrónicos que se generan a través de eso, la industrialización de los procesos y el suministro hídrico, entre otros. Aquí es importante recordar también que cuando yo hablo de un tipo de contaminación, esa contaminación no va a estar confinada siempre solamente a un ámbito. El hecho de que yo contamine la atmósfera, por ejemplo, no implica que la contaminación se quede ahí. Existen contaminantes secundarios que luego llegan al suelo, que llegan a los cuerpos de agua. Por lo tanto, siempre hay un equilibrio dinámico en la naturaleza que hace que los elementos y los productos pasen de una dimensión a otra, ¿ya? Por eso es que hay veces que la contaminación o un derrame, por ejemplo, de algún contaminante como un hidrocarburo, por ejemplo, un combustible, no contamina solo el suelo, sino que las aguas subterráneas o que puede llegar a los cuerpos de agua, etcétera. Por supuesto que además a la salud humana, a la salud de los animales, de las plantas, va generando desequilibrio en muchas dimensiones, no solamente en aquella donde ocurrió la problemática, ¿ya? Y además pensar también que podemos dividir en dos dimensiones las problemáticas ambientales, como globales y locales, pero finalmente también están relacionadas, porque todo aquello que ocurre a nivel global me va a afectar a mí localmente, y también los impactos que yo genero localmente se van a manifestar de manera global también.